En mayo de 2001, el respetado biólogo marino Alejandro Vargas se adentró en las aguas cristalinas del cenote de las Sombras, en la selva de Quintana Roo, y nunca más se le volvió a ver. Durante 7 largos años, su desaparición fue archivada como un trágico accidente de buceo. Un misterio sin resolver que dejó a su familia rota por la incertidumbre. Se asumió que la laberíntica red de cuevas submarinas se lo había tragado para siempre, convirtiéndose en su tumba silenciosa. Sin embargo, la verdad era mucho más oscura y violenta. Todo cambió cuando una vieja cámara subacuática, encontrada por pura casualidad, reveló la última imagen que Alejandro capturó antes de morir. ¿Cómo es posible que la clave de un asesinato permaneciera oculta a plena vista, sumergida a pocos metros de donde todos buscaron durante casi una década? Antes de contarte cómo una simple maleta encontrada en una demolición reveló una conspiración. Comenta aquí desde dónde estás viendo este documental, y suscríbete al canal. Créeme, no vas a querer perderte la increíble cadena de acontecimientos que esa última fotografía desencadenó. El conflicto inicial fue abrumador para los investigadores. La reserva de la biosfera de Sian Ka'an era un territorio inmenso e indómito. Encontraron su jeep abandonado cerca de la entrada del cenote, pero no había señales de forcejeo ni violencia. Su equipo de buceo no estaba, lo que reforzó la única teoría plausible para la policía local. Alejandro había sufrido un percance bajo el agua, perdiéndose en alguna galería inexplorada. El caso se cerró con demasiada rapidez, dejando más preguntas que respuestas, y un vacío imposible de llenar para su familia. Pero ¿quién era Alejandro Vargas? No era solo un nombre en un expediente archivado. A sus 34 años, era uno de los biólogos marinos más prometedores de Yucatán. Un hombre cuya pasión eran los manatíes, esos gigantes gentiles de los ríos subterráneos. Era metódico, paciente y prefería la soledad de la naturaleza al ruido de la ciudad. Su mayor proyecto era mapear las rutas de los manatíes para crear un santuario que los protegiera del avance del turismo descontrolado. Estaba casado con Elena, también científica, y era el padre devoto de Sofía, una niña de 6 años que lo idolatraba. Su única debilidad, quizás, era su idealismo. Confiaba ciegamente en la majestuosidad de la naturaleza, sin sospechar que el verdadero peligro no acechaba en las profundidades del agua, sino en la superficie, en la codicia de otros hombres. Aquella última mañana de mayo fue como cualquier otra, un martes soleado en Mérida. Alejandro se despidió de Elena con un beso y le prometió a Sofía que le traería una historia sobre los bebés manatíes a su regreso, el viernes. Su plan era meticuloso. Una expedición en solitario de 3 días en el cenote de las Sombras. Un lugar remoto y poco explorado, ideal para observar a una familia de manatíes que había localizado semanas antes. Su equipo estaba preparado, sus notas de campo listas. Su último contacto con el mundo exterior fue una breve comunicación por radio con un puesto de guardabosques, simplemente para notificar su entrada en la zona. Un protocolo estándar para él. Nadie podía imaginar que esa sería la última vez que alguien escucharía su voz. La normalidad de ese día se convertiría en un recuerdo doloroso y recurrente para su familia. El viernes llegó, pero Alejandro no. Las horas se convirtieron en una noche de angustia insoportable para Elena. Al amanecer del sábado, con el corazón encogido, dio la voz de alarma. Las autoridades locales y los guardabosques se movilizaron rápidamente. No tardaron en encontrar su jeep aparcado entre la densa vegetación, exactamente donde él dijo que estaría. Dentro, sobre el asiento del copiloto, descansaba su cuaderno de campo, abierto en la última página de anotaciones. No había rastro de él, solo la ausencia de su equipo de buceo, lo que confirmaba que había iniciado su inmersión. La búsqueda comenzó de inmediato, pero el cenote de las Sombras era un laberinto acuático de una complejidad abrumadora. Buzos voluntarios, con más valentía que recursos, apenas pudieron explorar los primeros metros de un sistema de cuevas que se extendía por kilómetros bajo tierra. Para la familia Vargas, los días que siguieron fueron una tortura de esperanza y desesperación. Cada equipo de buceo que emergía con las manos vacías era un golpe devastador. La investigación oficial, superada por la magnitud del desafío y la falta de pistas, se inclinó rápidamente por la conclusión más sencilla: un accidente fatal. El caso fue clasificado como desaparición por inmersión y, en la práctica, archivado. Para Elena, esta etiqueta era inaceptable.
se negó a creer que un buzo tan experimentado como su marido simplemente se hubiera perdido. Así comenzó su propia cruzada, una búsqueda solitaria que consumiría sus ahorros, su energía y su paz. Durante años, presionó a las autoridades, contrató a expertos privados y se aferró a cualquier rumor, mientras su hija Sofía crecía a la sombra de un padre ausente y una madre consumida por una pregunta sin respuesta. A las pocas semanas, la conclusión oficial cayó como una losa sobre la familia. La policía, con recursos limitados y enfrentándose a un entorno natural que superaba con creces sus capacidades, cerró el expediente con la etiqueta de accidente por inmersión. Los buzos que participaron en la búsqueda inicial describieron el cenote de las sombras como un laberinto inexpugnable, una red de pasadizos oscuros y corrientes impredecibles donde un solo error podía ser fatal. Para las autoridades era la única explicación lógica. No había cuerpo, no había testigos, no había indicios de violencia. El caso de Alejandro Vargas se convirtió en una estadística más, un recordatorio trágico de los peligros de la selva. La burocracia había dictado su sentencia, pero para Elena, la verdadera pesadilla apenas comenzaba, porque su instinto le gritaba que la verdad era otra muy distinta. Para Elena, la palabra accidente era una traición a la memoria de su marido. Alejandro no era un novato, era un experto que conocía aquellas aguas mejor que su propia casa. Se negó a aceptar la versión oficial, y se convirtió en una sombra en los pasillos de la comisaría, exigiendo que la investigación continuara. Al principio, los oficiales la trataron con compasión, pero con el paso de los meses, su insistencia comenzó a ser vista como la negación de una viuda incapaz de aceptar la realidad. La empatía inicial de la comunidad también se fue desvaneciendo, reemplazada por una lástima distante. Pronto, Elena se encontró sola, armada únicamente con su convicción, y los recuerdos de un hombre demasiado meticuloso como para cometer un error tan simple y fatal. Su lucha ya no era solo por encontrar a Alejandro, sino por defender su legado. El primer aniversario de la desaparición fue un hito silencioso y devastador. La casa, que antes rebosaba de vida y de los planes de futuras expediciones, se había convertido en un santuario de la ausencia. Elena mantenía el estudio de Alejandro intacto, con sus libros y mapas exactamente como él los había dejado, como si esperara que él entrara por la puerta en cualquier momento. Sofía, que ya tenía 7 años, preguntaba cada vez menos por su padre. Había aprendido a leer el dolor en el rostro de su madre y entendía, con la sabiduría cruel de los niños, que era un tema que solo traía tristeza. La rutina de la familia se redefinió en torno al vacío. Cenas silenciosas, noches de insomnio para Elena, y un esfuerzo constante por mantener una apariencia de normalidad que no engañaba a nadie. Impulsada por una mezcla de amor y rabia, Elena comenzó a financiar su propia investigación. Vendió el segundo coche de la familia y utilizó sus ahorros para contratar a equipos de buzos privados, exploradores de cuevas de renombre internacional. Cada expedición era un nuevo ciclo de esperanza y decepción. Observaba desde la orilla del cenote durante días, con el corazón en un puño, esperando una señal, un objeto, cualquier cosa que rompiera el silencio. Pero los buzos siempre emergían con la misma noticia: nada. El cenote guardaba celosamente sus secretos. Estas expediciones no solo agotaron sus recursos económicos, sino que también la aislaron aún más. Para muchos, sus acciones eran la prueba de una obsesión enfermiza, la de una mujer que se negaba a pasar página. Y luego estaban las pistas falsas, pequeños fuegos de esperanza que se convertían en cenizas y dejaban tras de sí un rastro de agotamiento emocional. Un año después de la desaparición, un turista canadiense aseguró haber visto a un hombre con un parecido asombroso a Alejandro en un pequeño pueblo de Belice. Elena pasó semanas contactando a las autoridades locales, enviando fotografías y gastando un dinero que no tenía en llamadas internacionales, todo para descubrir que se trataba de un error de identificación. En otra ocasión, un psíquico contactó con ella asegurando que había tenido una visión de Alejandro atrapado en una cueva seca. Desesperada, organizó un equipo de búsqueda terrestre que peinó la selva durante días sin encontrar nada. Cada pista fallida era un nuevo golpe, una herida más en un corazón que ya no sabía cómo cicatrizar. Mientras Elena luchaba contra fantasmas, Sofía crecía en un hogar marcado por la ausencia. Para ella, su padre era una figura construida a base de fotografías y de las historias que su madre le contaba en sus momentos de calma.
No recordaba el sonido de su voz, solo el eco de su nombre en las conversaciones tristes de los adultos. En la escuela, aprendió a evitar las preguntas sobre su padre, inventando excusas o cambiando de tema con una habilidad impropia de su edad. Vivía una dualidad constante. Por un lado, sentía una profunda lealtad hacia la misión de su madre, pero por otro, anhelaba la normalidad de sus amigas, una vida donde el pasado no fuera una presencia tan abrumadora. La búsqueda de Alejandro no solo le había robado a su padre, sino que también estaba moldeando su infancia de una manera indeleble. Pasaron 3, 4, 5 años. El nombre de Alejandro Vargas se desvaneció de los periódicos y de la memoria colectiva. El caso se había enfriado por completo, un expediente más trasladado a un archivo polvoriento en alguna oficina gubernamental. La vida en la Riviera Maya continuó su ritmo frenético de construcción y turismo, y el cenote de las sombras volvió a ser solo un punto más en el mapa para los pocos que conocían su existencia. Elena ya no frecuentaba la comisaría. Su lucha se había vuelto interna, una llama que ardía en silencio. Seguía visitando el cenote cada aniversario, un ritual privado de recuerdo y desafío. Para el mundo, era una historia cerrada, pero para ella y para Sofía, era una herida abierta, un misterio cotidiano que definía cada uno de sus días, sin saber que, a pocos metros de la orilla, la verdad esperaba pacientemente a ser descubierta. 7 años es tiempo suficiente para que la memoria se oxide y el dolor se transforme en una cicatriz silenciosa. Para 2008, el caso de Alejandro Vargas era una historia triste que los más veteranos contaban a los nuevos guardabosques como una advertencia sobre los peligros de la selva. La vida había seguido su curso. Elena había aprendido a vivir con la ausencia, y Sofía, ya una adolescente, apenas conservaba un vago recuerdo del rostro de su padre. El cenote de las sombras seguía siendo un lugar remoto, visitado solo por la naturaleza. Nadie imaginaba que, bajo una fina capa de lodo, la verdad había estado esperando pacientemente. La selva, que parecía haberle arrebatado la vida, estaba a punto de devolver la clave para resolver su muerte, demostrando que a veces, la naturaleza misma se encarga de hacer justicia. El catalizador de todo fue un joven guardabosques llamado Mateo, un chico de la zona que conocía cada palmo de aquel territorio. En el verano de 2008, unas lluvias torrenciales azotaron la región, provocando inundaciones y corrimientos de tierra que redibujaron partes del paisaje. Durante una patrulla de rutina para evaluar los daños cerca del cenote, algo llamó su atención. Un brillo anómalo, un destello antinatural entre el barro rojizo y las raíces expuestas. Se acercó con curiosidad, sin esperar nada en particular. Al remover la tierra con la punta de su bota, desenterró una carcasa impermeable para cámaras fotográficas. Estaba cubierta de lodo y algas, pero sorprendentemente intacta. Era un objeto que claramente no pertenecía a ese entorno, un fantasma de un pasado que todos creían enterrado para siempre. Mateo, que había oído la historia de la desaparición del biólogo años atrás, sintió un escalofrío. Llevó el hallazgo a la base de guardabosques con una mezcla de emoción y escepticismo. Sus superiores, al principio, no le dieron mayor importancia. 7 años bajo el agua y el lodo era una sentencia de muerte para cualquier aparato electrónico. Sin embargo, por puro protocolo y ante la insistencia del joven, decidieron entregársela a un técnico en la ciudad más cercana. La carcasa se abrió con dificultad, revelando una cámara digital Olympus, un modelo antiguo pero robusto, corroído por la humedad. Dentro, la tarjeta de memoria parecía irremediablemente dañada. La esperanza era mínima, pero el técnico, un hombre meticuloso, aceptó el reto, sin saber que estaba a punto de reescribir la historia. Durante horas, el técnico trabajó en la pequeña tarjeta de memoria, limpiándola con sumo cuidado y utilizando software especializado para intentar recuperar los datos. El silencio en el pequeño taller era absoluto, cargado de una expectación casi palpable, y entonces, ocurrió el milagro. La primera imagen apareció en la pantalla, borrosa al principio pero luego nítida. Era una fotografía submarina de una belleza sobrecogedora. Un manatí nadando plácidamente en las aguas turquesas del cenote. Luego otra, y otra más. Eran las últimas observaciones de Alejandro, su testamento visual. La sala se llenó de un respeto silencioso mientras observaban el mundo a través de los ojos del biólogo, momentos antes de que su vida se apagara.
Era como si su espíritu estuviera guiándolos desde el más allá. La secuencia de imágenes mostraba la belleza serena del cenote, las formaciones rocosas y la vida acuática que tanto fascinaba a Alejandro. Eran fotografías de un profesional, un hombre enamorado de su trabajo. Mateo y el técnico observaban la pantalla, casi hipnotizados por la calidad de las imágenes recuperadas. Pero entonces, llegaron a la última fotografía. El archivo estaba parcialmente corrupto, pero lo que se veía era inconfundible y helador. La perspectiva era diferente. Estaba tomada desde debajo del agua, apuntando hacia la superficie. No había manatíes ni formaciones geológicas. En su lugar, el reflejo del sol sobre el agua mostraba la silueta de una pequeña lancha. A bordo, 2 hombres. Y junto a uno de ellos, el destello inconfundible del cañón de un rifle apuntando directamente hacia abajo. Hacia él. El ambiente en la habitación cambió de forma instantánea. La melancolía se convirtió en una tensión eléctrica. Aquella imagen no era una fotografía de la naturaleza, era la prueba de un asesinato. El técnico amplió la imagen todo lo que pudo. Los rostros de los hombres eran borrosos, pero la lancha y el arma eran inequívocos. Ya no había lugar a dudas. Alejandro Vargas no había sido víctima de un accidente de buceo. Se había encontrado con alguien en aquel lugar aislado, y ese encuentro le había costado la vida. La policía fue notificada de inmediato. En cuestión de horas, el expediente polvoriento de la desaparición de Alejandro fue reabierto, pero esta vez con una nueva y terrible carátula: investigación por homicidio. 7 años de silencio habían terminado con el clic de una cámara. La noticia llegó a Elena como un terremoto. Un oficial de policía, el mismo que años atrás le había dado el pésame por el trágico accidente de su marido, se presentó en su puerta con un rostro solemne. Le explicó el hallazgo de la cámara y le mostró la última fotografía. Para Elena, ver esa imagen fue una mezcla de horror y una extraña y dolorosa validación. Durante 7 años su instinto le había gritado que la versión oficial era una mentira, que algo más había ocurrido en ese cenote. Ahora tenía la prueba, pero la confirmación de sus peores temores no le trajo paz, sino una oleada de rabia y un dolor renovado. La incertidumbre había sido reemplazada por una certeza brutal. Su marido había sido asesinado. Para Sofía, que ahora tenía 13 años, la revelación fue aún más devastadora, obligándola a confrontar una violencia que nunca había imaginado. La fotografía se convirtió en el epicentro de una investigación que renacía de sus cenizas. Equipos forenses digitales trabajaron sin descanso para mejorar la calidad de la imagen, luchando contra 7 años de degradación. Cada píxel recuperado era una pequeña victoria. Se enfocaron en la lancha, un bote de pesca humilde y desgastado, pero con un detalle que se convirtió en la primera pieza del rompecabezas. En el costado, pintado de forma tosca con pintura blanca, había un símbolo: una serpiente enroscada mordiendo un sol. No significaba nada para los detectives más jóvenes, pero para alguien que conociera la zona y sus gentes, era una firma. Era el primer hilo del que tirar, una marca que conectaba aquella imagen fantasmal con el mundo de los vivos, con personas de carne y hueso que tenían un secreto que ocultar. El símbolo, esa extraña serpiente solar, activó un recuerdo en la mente de un agente veterano a punto de jubilarse. Rebuscó en los archivos de delitos menores y encontró lo que buscaba. Era la marca que usaban los hermanos Aguilar, Santiago y Mateo, una familia de la zona conocida por la caza furtiva y pequeños altercados. Siempre habían sido considerados una molestia local, no asesinos. Se movían por la selva como si fuera su patio trasero, con un desprecio abierto por las leyes de conservación. La conexión era tenue, pero era la única que tenían. La pregunta que flotaba en el aire era desconcertante. ¿Por qué 2 cazadores furtivos de poca monta asesinarían a un biólogo tan respetado? No tenía sentido. A menos, claro está, que Alejandro no solo los hubiera visto, sino que hubiera visto algo que no debía, algo mucho más grave que la caza ilegal de un jabalí. Los investigadores pusieron a los hermanos Aguilar bajo vigilancia. Santiago y Mateo llevaban una vida aparentemente normal, trabajando esporádicamente en la construcción y pasando la mayor parte del tiempo en los manglares. Su casa era modesta, casi en ruinas, lo que no encajaba con la idea de un crimen que requiriera un encubrimiento tan elaborado.
Cuando fueron llevados a interrogatorio por primera vez, se mostraron arrogantes y desafiantes. Negaron haber estado cerca del cenote de las sombras en aquella época, y presentaron una coartada familiar que, aunque débil, era difícil de desmontar 7 años después. Se rieron de la borrosa fotografía del símbolo, calificándola de una simple coincidencia. Su actitud era la de hombres que creían tener el control, convencidos de que el pasado estaba enterrado tan profundamente como el cuerpo de Alejandro Vargas. La investigación parecía haber chocado contra un muro de silencio. Los hermanos no hablaban y la evidencia física era casi inexistente más allá de la fotografía. Fue entonces cuando un joven analista financiero de la Fiscalía propuso un enfoque diferente: seguir el rastro del dinero. Argumentó que si los Aguilar estaban involucrados en algo más grande que la caza furtiva, sus finanzas debían reflejarlo. Durante semanas, el equipo se sumergió en un mar de registros bancarios, títulos de propiedad y declaraciones de impuestos. Fue un trabajo tedioso y frustrante, buscando anomalías en las vidas de dos hombres que operaban mayormente con dinero en efectivo. Pero la persistencia del analista se basaba en una premisa simple pero poderosa: la codicia siempre deja un rastro, por muy débil que sea. Estaban buscando una aguja en un pajar, pero sabían que tenía que estar allí. El avance llegó de forma inesperada. El analista descubrió una serie de depósitos en efectivo, realizados en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, en una cuenta a nombre de la madre de los Aguilar, una anciana que apenas salía de casa. Sumados, esos depósitos ascendían a una cantidad que superaba con creces los ingresos declarados de toda la familia. La pista definitiva fue la compra de un terreno a las afueras de Tulum 2 años después de la desaparición de Alejandro. Una transacción realizada a través de una empresa fantasma. De repente, los hermanos Aguilar ya no parecían simples cazadores furtivos. Eran la fachada de una operación mucho más sofisticada y rentable. La policía finalmente tenía el arma que necesitaba para romper su arrogancia. Ya no era la palabra de ellos contra una vieja foto. Era su inexplicable riqueza contra la fría lógica de los números. Con las pruebas financieras sobre la mesa, el segundo interrogatorio fue completamente diferente. La arrogancia de los hermanos se desvaneció, reemplazada por un miedo palpable. Los detectives los separaron y los presionaron, mostrándoles los extractos bancarios, los títulos de propiedad, el rastro de dinero que los conectaba con algo mucho más grande. Santiago, el mayor y más violento, se mantuvo en silencio, pero su lenguaje corporal lo traicionaba. Mateo, el menor, comenzó a desmoronarse. Sus ojos se movían nerviosamente, su respiración se aceleraba. Los investigadores vieron la grieta en la armadura y se centraron en él, ofreciéndole un trato, una salida, una oportunidad de no cargar con toda la culpa. Le hablaron de las largas condenas, de pasar el resto de su vida en prisión por proteger a otros. La presión se volvió insoportable. Finalmente, Mateo se rompió. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar, y la historia que contó era mucho más oscura de lo que nadie había imaginado. Confesó que él y su hermano estaban en el cenote ese día, pero no estaban cazando animales pequeños. Eran la mano de obra de una red de tráfico de especies exóticas que operaba en toda la península, capturando jaguares, monos araña y aves raras para venderlos a coleccionistas privados en el extranjero. Y entonces, soltó la bomba. El cerebro de toda la operación, el hombre que les pagaba y les garantizaba protección, no era un criminal conocido. Era Ricardo Morales, un respetado y carismático funcionario de urbanismo de Tulum, un hombre con conexiones políticas y una reputación intachable. La conspiración ya no se limitaba a la selva, se extendía hasta los despachos del poder local. La confesión de Mateo Aguilar no fue un torrente, sino un goteo lento y doloroso de la verdad, liberado en una sala de interrogatorios estéril bajo la luz fluorescente. Con cada palabra, reconstruía la escena que había atormentado sus noches durante 7 años. Contó que aquel día de mayo de 2001, él y su hermano Santiago no estaban allí por casualidad. Estaban trabajando cumpliendo un encargo muy específico de Ricardo Morales. El cenote de las sombras, por su aislamiento, era el punto de encuentro perfecto, un lugar donde la naturaleza servía de cómplice para sus actividades ilegales. Alejandro Vargas no estaba en su radar. Su presencia fue una variable imprevista y fatal. Mateo, con la mirada perdida,
admitió que la aparición del biólogo en la superficie del agua fue como ver a un fantasma emerger del inframundo, un testigo inesperado que selló su propio destino y el de ellos en un único e irrepetible instante. Según el relato de Mateo, esa mañana no estaban traficando con aves ni monos, el encargo era mucho más lucrativo y arriesgado, un jaguar. Un magnífico ejemplar macho que habían estado rastreando durante semanas y que finalmente habían abatido cerca del cenote. Para el mercado negro, un animal así era un trofeo de un valor incalculable, un encargo directo de un coleccionista europeo a través de la red de Morales. El plan era sencillo: abatir al animal, desollarlo en el lugar y transportar la piel y el cráneo en la lancha. Estaban en mitad de la macabra tarea, con el cuerpo del felino sobre una lona en el fondo de la embarcación, cuando Alejandro Vargas emergió a escasos metros de ellos, con el agua goteando de su máscara de buceo y la cámara aún en sus manos. El biólogo no vio solo a dos hombres en una lancha, vio el crimen en su estado más puro y flagrante. El encuentro fue un instante de silencio helado que pareció durar una eternidad. Los ojos de Alejandro pasaron de la sorpresa al horror y la comprensión en una fracción de segundo. Instintivamente su mano se aferró con más fuerza a la cámara subacuática. Para los hermanos Aguilar, ese gesto fue una sentencia. No sabían si había logrado fotografiar algo desde debajo del agua, pero la simple posibilidad era inaceptable. Santiago, el mayor y más despiadado, intercambió una mirada con Mateo, una comunicación silenciosa que transmitía una orden clara, una directriz que Ricardo Morales les había repetido hasta la saciedad. No hay testigos. No hay cabos sueltos. Nunca. En ese momento, Alejandro Vargas dejó de ser un hombre para convertirse en un problema que debía ser eliminado de la forma más rápida y permanente posible. La selva, testigo mudo, no ofrecería ayuda. Santiago no dudó. Con el mismo rifle que habían usado para abatir al jaguar, apuntó y disparó. El sonido, amortiguado por la densa vegetación y la inmensidad de la selva, fue un eco seco y brutal que se perdió en la nada. Alejandro se desplomó en el agua, su cuerpo hundiéndose lentamente en el mismo azul cristalino que había ido a estudiar. Mateo, paralizado por el terror, observó la escena sin poder moverse. La transición del pánico a la fría ejecución había sido tan rápida, que su mente apenas podía procesarla. Habían cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no eran simples cazadores furtivos, eran asesinos. La cámara, que flotó por un instante en la superficie, fue lo primero que recogieron. La arrojaron con rabia hacia la orilla, creyendo que el impacto contra las rocas y el agua la destruirían para siempre, sin saber que se convertiría en su perdición. El pánico dio paso a una eficiencia aterradora. Conocían el cenote de las sombras como la palma de su mano, incluyendo sus secretos más oscuros. A menos de 1 kilómetro de allí, dentro del mismo sistema de cuevas, había una cima vertical, una chimenea submarina conocida por los locales como la Cima del Silencio, un pozo de más de 80 metros de profundidad con corrientes casi nulas en su fondo. Era el lugar perfecto para hacer desaparecer algo para siempre. Con una frialdad que helaba la sangre, ataron pesos al cuerpo de Alejandro, lo subieron a la lancha junto al jaguar muerto, y navegaron hasta la entrada oculta de la cima. Lo arrojaron a la oscuridad acuática, viéndolo desaparecer en un abismo del que ningún buzo de búsqueda se atrevería a entrar, un lugar que no figuraba en ningún mapa oficial. El biólogo y su secreto habían sido sepultados en las entrañas de la tierra. Pero ocultar el cuerpo no era suficiente, necesitaban construir una coartada plausible. El plan de contingencia, dictado por Morales tiempo atrás para situaciones de emergencia, se activó de inmediato. Navegaron hasta otra galería del cenote, una conocida por sus corrientes traicioneras y su compleja red de túneles, un lugar donde los accidentes de buceo eran una posibilidad real. Allí, arrojaron su equipo, la botella de aire, el regulador, las aletas, piezas sueltas esparcidas para simular la desorientación de un buzo en pánico. Crearon la escena de un accidente perfecto, una narrativa que las autoridades, con sus limitados recursos, aceptarían sin dudar. Limpiaron la lancha de cualquier rastro y se deshicieron de los restos del jaguar, en otro punto de la selva. Al anochecer, habían borrado toda evidencia de su presencia y del asesinato, convencidos de que el secreto moriría con ellos en las profundidades del cenote. La confesión de Mateo selló el destino de su hermano,
pero sobre todo, el de Ricardo Morales. El funcionario de urbanismo no solo era el cerebro de la red de tráfico, era el arquitecto de la impunidad. Durante años, había utilizado su influencia para desviar inspecciones, falsificar permisos y sobornar a las personas adecuadas, creando un escudo protector alrededor de sus operaciones. Los hermanos Aguilar eran solo sus soldados, peones en un tablero mucho más grande. La muerte de Alejandro no fue una decisión impulsiva de dos cazadores asustados, sino la consecuencia directa de un sistema corrupto diseñado por Morales. Fue él quien les proporcionó el arma, quien les pagó por el jaguar y quien, sobre todo, les inculcó la regla de oro que los llevó a apretar el gatillo. La discreción del negocio valía más que la vida de cualquier persona. El arresto de Ricardo Morales fue un espectáculo que sacudió los cimientos de la élite local de Tulum. Los agentes lo detuvieron en su lujosa oficina frente a sus colegas, que observaban incrédulos cómo el hombre que representaba el progreso y la modernidad era esposado y sacado del edificio. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, se derrumbó en cuestión de minutos. La noticia corrió como la pólvora, generando una mezcla de estupor y morbo en una comunidad que lo consideraba un pilar. Simultáneamente, otro equipo de asalto rodeaba la humilde casa de los Aguilar. Santiago se resistió con la violencia predecible de un animal acorralado, pero fue reducido. En menos de 24 horas, los tres hombres responsables de la muerte de Alejandro Vargas estaban tras las rejas, y el velo de impunidad que los había protegido durante 7 años se había rasgado para siempre. Con la ubicación exacta proporcionada por Mateo, se organizó una operación de recuperación de alto riesgo. Un equipo de buzos forenses de élite, especializados en cuevas profundas, descendió a la cima del silencio. Las condiciones eran extremas: oscuridad total, presión aplastante y un silencio sepulcral que hacía honor a su nombre. Durante horas, peinaron el fondo fangoso con potentes focos, hasta que uno de ellos hizo una señal. Allí, a más de 80 metros de profundidad, yacían los restos de Alejandro Vargas, preservados por las frías y anóxicas aguas. El proceso de subirlos a la superficie fue lento y solemne, un acto de respeto final hacia el hombre cuyo amor por ese mismo mundo subterráneo le había costado la vida. Para Elena, que esperaba en la orilla, ver la bolsa que contenía los restos de su marido fue el final de una búsqueda de 7 años. El dolor era inmenso, pero por primera vez, tenía algo tangible a lo que aferrarse. El juicio fue uno de los más mediáticos en la historia de Quintana Roo. La sala del tribunal estaba siempre abarrotada. Ricardo Morales, con su traje impecable y su actitud desafiante, nunca admitió su culpabilidad, presentándose como una víctima de una conspiración. Santiago Aguilar permaneció en silencio, con una mirada de odio fija en su hermano, pero fue el testimonio de Mateo el que selló su destino. Con la voz rota, detalló cada momento del asesinato, la planificación del encubrimiento y el miedo que lo había consumido durante años. La fiscalía presentó la cadena de pruebas de forma irrefutable: la última fotografía de Alejandro, los registros financieros que delataban la riqueza inexplicable de los Aguilar, y finalmente, la confesión que lo unía todo. Para Elena y Sofía, sentadas en primera fila, cada palabra era una tortura, pero una tortura necesaria para entender y finalmente, cerrar el círculo. El veredicto fue unánime: culpables. Ricardo Morales fue sentenciado a 40 años de prisión por asesinato en primer grado, crimen organizado y corrupción. Los hermanos Aguilar recibieron 35 años cada uno. La jueza, en su declaración final, describió el crimen no solo como el asesinato de un hombre, sino como un ataque a la naturaleza misma que Alejandro había dedicado su vida a proteger. En la sala, no hubo aplausos ni gritos de júbilo, solo un profundo y pesado silencio de alivio. La justicia había llegado, tarde, pero había llegado. Para Elena, la sentencia no le devolvía a su marido, pero le ofrecía la paz de saber que los responsables no quedarían impunes. El sistema, que les había fallado durante tanto tiempo, finalmente había cumplido con su deber. Y la verdad, por fin, había prevalecido sobre el silencio y la mentira. Tras el juicio, la familia Vargas pudo finalmente darle a Alejandro el entierro que merecía. Fue una ceremonia íntima, a la que asistieron familiares, amigos y miembros de la comunidad científica que lo admiraban. La incertidumbre que había definido sus vidas durante casi una década se disipó, reemplazada por la certeza del duelo.
Pero en medio de ese dolor, nació una nueva determinación. Elena, junto a una Sofía ya adolescente que había encontrado en la historia de su padre una vocación, decidió transformar su tragedia en un legado. Vendieron su casa en Mérida y con el dinero y donaciones de colegas de todo el mundo, crearon la Fundación Vargas para la Conservación. Su misión: continuar el trabajo de Alejandro, financiando investigaciones y luchando para proteger los frágiles ecosistemas que él tanto amaba, asegurándose de que su sacrificio no hubiera sido en vano. El caso de Alejandro Vargas dejó una marca indeleble en la región. La revelación de la red de tráfico de Ricardo Morales destapó una trama de corrupción que llegó a salpicar a otros funcionarios, provocando una limpieza institucional sin precedentes. Como respuesta directa al caso, el gobierno mexicano aprobó una nueva legislación, conocida extraoficialmente como la Ley Alejandro, que aumentaba las penas por delitos medioambientales y otorgaba mayores protecciones a los científicos que trabajaban en zonas de riesgo. Y en un acto de justicia poética, el cenote de las sombras, el lugar que había sido testigo de su muerte, fue oficialmente rebautizado. Hoy, en los mapas, figura como el cenote del biólogo Alejandro Vargas, un memorial silencioso y eterno, que recuerda al mundo que a veces, incluso desde las profundidades más oscuras, la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz. Hoy, la historia de Alejandro Vargas es más que el relato de un crimen resuelto. Es un recordatorio permanente de que la selva, con su belleza abrumadora, no es el verdadero peligro. El verdadero peligro reside en la codicia humana, en la corrupción que se disfraza de progreso y en el silencio que permite que la oscuridad prospere. El caso obligó a toda una comunidad a mirarse en el espejo y a cuestionar a quienes habían puesto en el poder. La caída de Ricardo Morales fue solo el principio. Una investigación más amplia reveló una red de sobornos y permisos ilegales que había permitido la deforestación y el tráfico de especies durante años. La muerte de un solo hombre, un hombre bueno que solo buscaba proteger la vida, se convirtió en el catalizador que limpió una parte de la podredumbre que crecía bajo la superficie del paraíso. Su sacrificio, aunque trágico, no fue en vano. Regó las semillas de un cambio que era tan necesario como doloroso. La Fundación Vargas para la Conservación se convirtió en el faro que Elena y Sofía encendieron en memoria de Alejandro. No es solo una organización, es la continuación de una conversación interrumpida, el cumplimiento de una promesa. Elena, que durante 7 años fue la voz solitaria que clamaba en el desierto, se convirtió en una líder para una nueva generación de activistas medioambientales. Y Sofía, la niña que creció con un padre fantasma, encontró su propósito en los mapas y diarios de él. Estudió biología marina, siguiendo sus pasos no por obligación, sino por una profunda conexión con el hombre que conoció a través de sus escritos. Juntas, han logrado la creación de 3 nuevas áreas protegidas en la península, asegurando que los manatíes que su padre tanto amaba tengan un futuro. Han transformado el dolor más profundo en un legado de vida, demostrando que el amor es una fuerza más persistente que la muerte. El cenote de las sombras ya no existe en los mapas. En su lugar, el cenote del biólogo Alejandro Vargas se ha convertido en un lugar de peregrinaje silencioso para científicos, estudiantes, y para aquellos que simplemente buscan un momento de paz. La placa conmemorativa en su entrada no habla de asesinato ni de conspiración. Simplemente dice: en memoria de Alejandro Vargas, quien nos enseñó que para escuchar a la naturaleza, primero hay que protegerla. El cambio de nombre fue un acto simbólico de una potencia inmensa. Borró la oscuridad asociada al lugar y la reemplazó con la luz del conocimiento y el sacrificio. El cenote que fue su tumba improvisada y el escenario de su asesinato, es ahora su monumento más perdurable, un testimonio de que la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino a la superficie, por muy profundo que se la intente enterrar. Al final, esta historia no es solo sobre la resolución de un crimen, sino sobre la extraña y a veces terrible simetría de la vida. La misma cámara que Alejandro usó para capturar la belleza del mundo submarino, fue la que capturó la imagen de su propia muerte. El mismo ecosistema que parecía haberlo devorado fue el que, a través de una simple lluvia torrencial, devolvió la prueba que desvelaría la verdad. 7 años de silencio, de dolor y de incertidumbre, fueron desmantelados por un pequeño objeto de plástico y metal, que se negó a ser olvidado. La naturaleza, a la que Alejandro dedicó su vida, fue su última y más fiel testigo.
Quizás la lección más profunda que nos deja este caso es que no hay secreto que pueda permanecer oculto para siempre, especialmente cuando la víctima es un hombre cuya vida entera fue una búsqueda incansable de la verdad. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar.